y bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez vamos a tomar el tema de la energía de las piedras y cómo influyen, depende en qué zona geográfica estén colocadas, como los antiguos dólmens, menhires, cromlechs, templos, pirámides, etc. Todas esas construcciones de piedra que están como clavadas, incrustadas en zonas concretas del planeta y qué intención podían tener en ese momento concreto. Vamos allá. En diversas partes del planeta y en diversas culturas siempre ha habido como una especie como de ciencia o conocimiento de las energías telúricas, las energías de la Tierra, esta energía sutil que nos puede afectar tanto por ejemplo en Asia, Europa, América o incluso Oceanía, en Australia, en África también. Por ejemplo en Asia del I Ching, y de ahí se derivó en varias escuelas como lo que es el Feng Shui, el Chancondagua, el Sange, el Shimen, etc. Hay muchas escuelas, cada una especializada en un tema concreto de cómo aprovechar ese tipo de energías, por ejemplo, por decir algo al azar, dónde colocar concretamente un puente para cruzar este río, ¿no? Pues entonces ahí veían esos estudios de cómo, en qué lugar geográfico, en qué parte era bueno construir un puente y dónde no. Bueno, pues también en Europa y América también tenían este tipo de conocimientos, lo llamaban de otra forma, tenían otra forma de ver o entender ese tipo de energías. Se dice también de que no tanto los constructores, pero los que tenían esta visión de ver ese tipo de energías telúricas, se dice que veían como una especie como de neblina o hilo de plata, como si fuera como una pequeña neblina, y ahí veían que ahí fluía ese tipo de energía. Claro, eso solo lo veían ellos, los demás no lo veían. Es su visión particular de cómo entendían cómo fluía la energía, y entonces decidían construir algo ahí o algo en otra parte. Es algo similar como por ejemplo el cuerpo humano, que tiene sus canales de energía, sus puntos de acupuntura, los nadis, los chakras, etc. Pues en lo que es el planeta Tierra también tiene sus puntos energéticos, sus corrientes energéticas, sus fluctuaciones de ida y vuelta. Pues entonces lo que hacían era una acupuntura terrestre, es decir, colocaban ciertas piedras de un tamaño importante y las incrustaban ahí como si fueran las agujas de un acupuntor para modificar la energía sutil o la energía del éter, o como le quieran llamar, que había en ese lugar, para modificarla para motivos concretos que querían ellos que pasase ahí. Es decir, la energía natural que fluía de la Tierra era modificada adrede para un objetivo concreto. Y de esto podemos ver pues en Europa pues un montón de dólmenes. Los cromlechs son construcciones circulares, como por ejemplo el de Stonehenge, que es el más famoso y más turístico, pero hay muchos más repartidos por toda Europa y más partes del mundo. Pues esa construcción circular se le denomina cromlechs. Luego están el dolmen, que son como dos piedras verticales y una horizontal encima, como si fuera una mesa, las típicas mesas que a veces decían de los gigantes. Eso es un dolmen. Y luego está el menhir, que el menhir es como una especie como de monolito de piedra incrustado ahí, como la imagen esta de aquí que está en la parte de la Bretaña francesa, que tiene pues un tamaño importante. Pues esos serían como los tres tipos como de construcciones líticas más populares en lo que es toda lo que es la zona de Europa y parte del mundo. En otras partes pues también habían, por ejemplo, pirámides, fortalezas. Ese tipo de fortalezas como las que están aquí también se construyeron mucho en Europa, y lo curioso es que tenían estas formas geométricas que tienen forma como de estrella, a veces tienen como un cuadrado combinado con estrellas, tienen unas formas geométricas muy bonitas, muy armónicas. A veces eran solo una fortaleza, o a veces era una muralla que tenía esta forma y adentro había una pequeña población. Y entonces
esas construcciones tenían una intención, no eran así por las buenas. Aparte de las evidentes para defenderse de agresiones externas, este tipo de murallas angulares, pues según favorecen más lo que es la defensa ante ataques, como si fuera en vez de una muralla pues totalmente lisa y recta. Cuando es angular pues tiene como más ventaja de defensa, pero aparte cuando tienen estas formas tan armónicas tienen una intención concreta, al menos el que ideó, el ingeniero o el que ideó ese tipo de construcción sabía perfectamente lo que hacía y dónde lo colocaba. Otra cosa es que el responsable o director o jefe o general o rey que vivía en esa fortaleza supiera la verdadera intención de esa construcción, pero el ingeniero que la construyó sí sabía perfectamente para qué era. Y no eran pocas, o sea, lo que es solo en el país de Francia hay un montón. Si alguna vez alguien ha ido al Museo Militar de París, hay una zona, una sala como de maquetas que es enorme, que hay como que vas una detrás de otra. Hay un montón de dioramas donde salen estas construcciones que se puede ver como eran de vista aérea, y todas tienen unas formas geométricas impresionantes y perfectas. No ve ni una que fuera totalmente cuadrada como un castillo que tenemos todo en la cabeza, que son 4 paredes y una torre. Pues no, ahí todas eran construcciones geométricas perfectas, y no era una, eran como más de 100, eran impresionantes, y toda la sala de maquetas en la población donde estaban colocadas. Así que era un tipo de construcción pues que era popular en esa época. Y ahora voy a explicar un poquito esto de los ángulos, porque por ejemplo en las pirámides, como la pirámide de Egipto o las pirámides de México o las que hay también en China y otras partes del mundo, son construcciones angulares, ya sea porque las pirámides sean como de 4 planos con sus ángulos y aristas, y las pirámides de México pues son como pequeños escalones como de varios pisos, que también tienen sus ángulos rectos. Pues bien, en cuestión de energía sutil, los ángulos o las construcciones de piedra que tienen ángulos, esto ya lo comenté yo en el vídeo anterior que hice sobre la energía de las runas, que si os fijáis las runas tienen formas angulares, son líneas rectas muy básicas pero con ángulos. Estos ángulos despiertan cosas en la mente, tienen energía psíquica, abren, vamos a decir, pequeños o grandes portales para quien tenga la sensibilidad de poderlos recibir. Y en este tipo de construcciones tan angulares como lo que son las pirámides y ese tipo de fortalezas de esa época antigua, que tienen forma como de estrellas, esos ángulos también abrían esa especie como de espacio interdimensional, que para las personas que estaban preparadas para recibir ese tipo de energías podían abrir determinados portales para distintos rituales y distintas intenciones. Es decir, la construcción por sí sola no hace nada. Sí hace, pero si la persona no está preparada, no siente exactamente qué tipo de energías hay ahí. Uno se puede sentir bien, se puede sentir mal, se puede sentir mareado, se te puede sentir relajado, pero de ahí no pasa. Pero una persona, como decían antiguamente, que tuviera lo que es la pureza de sangre o la sangre pura, no me estoy refiriendo a un tema racial, sino de la energía sutil de la sangre, que fuera muy pura, tenía la capacidad de abrir ciertos portales cuando estaba enfrente de este tipo de construcciones. Y esa gente era muy buscada, porque aunque uno fuera muy instruido en ese tipo de cosas, si su campo energético no servía, pues ya se podía aprender de memoria 50.000 libros, que no ocurría nada. Necesitaba estas personas concretas que tenían esta energía, que hacían de comunión perfecta entre persona y piedra, para abrir ese tipo como de portales para distintos propósitos variados. Por ejemplo, ahora nos vamos a trasladar a América.
como el vídeo anterior comenté de Tiwanaku. Bueno, centros arqueológicos o construcciones como las de Tiwanaku o Teotihuacán en México, o las de Chichén Itzá, las de Tulum, o sea, toda esa zona arqueológica, ya sea de los aztecas, de los mayas y las pertenecientes a las zonas andinas, desaparecieron. Hicieron esas construcciones, las hicieron con una intención concreta y luego de repente ya no están, se quedan como abandonadas, como que ya su función ya se hizo y ya desapareció toda esa población o núcleo de gente que tenía ese conocimiento para construirlas. Al igual que las pirámides de Egipto, no las construyeron los egipcios, las construyeron otra civilización que aún no se ponen de acuerdo quién es, pero no eran los faraones de Egipto, ya se las encontraron hechas. Los egipcios hicieron otro tipo de templos y construcciones alrededor, pero no las pirámides. Las pirámides ya estaban hechas. Pues bien, ese tipo de construcciones pues tenían un propósito que ya caducó. ¿Y por qué digo eso? Es decir, la energía sutil de la Tierra va cambiando. No es la misma energía de hoy en día que le hace 2000 años, 10.000 años, 7000 años, 17.000 años. Es decir, en esa época en concreto sí tenía una razón en ese punto geográfico hacer esta construcción para esa gente que era importante ese tipo de templos y construcciones. Y luego, cuando ya cumplieron su propósito, simplemente desaparecieron y dejaron la obra ahí. Los que luego aparecieron y se las encontraron hechas no tenían muy claro para qué servían, pero las ocuparon y las adaptaron según su folclore. Pero el motivo original no se sabe porque los que lo construyeron originalmente desaparecieron. Como por ejemplo en los mayas, en la zona de Yucatán, los mayas que hay en la actualidad no son los herederos de esos mayas que construyeron las pirámides. Los que construyeron las pirámides era una etnia maya que se llamaba los Itzáes. Y los Itzáes simplemente desaparecieron. Ya no existen Itzáes. Ya no existen herederos de los Itzáes. Existen herederos de otras etnias mayas que a lo mejor tenían relación con los Itzáes, tenían a lo mejor relaciones comerciales o simplemente eran sus esclavos de esa etnia tipo elitista que era la Itzá, que era la que tenía el conocimiento y la ciencia de construir ese tipo de pirámides, y luego desapareció. Con Teotihuacán lo mismo. Cuando aparecieron los mexicas, Teotihuacán se la encontraron hecha y luego pues ya la aprovecharon e introdujeron su propio folclore. Y en todas partes del mundo pasa lo mismo, es decir, la intención original ya caducó. Y aquí solo quedan como las obras, que esas obras pues pueden ser muy bonitas, pero ya esa intención ya no está. Ya no se puede hacer lo mismo que hace, por ejemplo, 10, 15 o 17.000 años. Esa razón ya pasó. Y a todas estas zonas se les conoce como lo que es una psicorregión. Las psicorregiones son zonas elegidas porque tienen un punto energético concreto para un beneficio. Y luego está una psicorregión individual, que eso es una cosa pues más personal, más individual, como dice el nombre, que por ejemplo tú pues a lo mejor vas por el campo, te gusta escalar montañas y hay una montaña en concreto que te gusta, dices que yo cuando voy a esa montaña siempre me siento muy bien. Y vas un día y vas otro y vas acumulando energía psíquica en ese lugar y poquito a poquito la vas haciendo tuya porque te vas sintiendo mejor. Cada uno tiene un lugar más o menos predilecto, sobre todo los que se van a la naturaleza, al monte, a lo mejor a algún tipo como de valle, o a lo mejor hay una especie como de construcción en ruinas, pero que se sienten muy bien ahí y la hacen como propia. Ahí es lo que se genera como una psicorregión
individual, porque tú la estás creando con tu psique como lugar de poder individual, y cada vez que vas yendo, cada vez se va acumulando y se va haciendo como más intenso el lugar, y te sirve más para relajarte, para desahogarte, o para hacer determinados rituales para manifestar cualquier cosa, porque sabes que en ese lugar concreto tiene algo que conecta contigo y que te beneficia, y tú eres consciente de que ese lugar conecta contigo. Pues bien, en las civilizaciones antiguas hacían lo mismo, pero no era como una psicorregión individual, sino que era una psicorregión pues colectiva o social para lo que es un pueblo, un país o un grupo de personas concretos que tenían la misma idea y buscaban el mismo beneficio. Y bueno, eso es todo. Este ha sido el programa de hoy. Espero que os haya gustado, y ya pues dar un poco más como de información sobre estas construcciones líticas, estos monumentos de piedra tan impresionantes que tenían su propia razón, su propio motivo, que a lo largo de la historia, en distintas épocas y en distintos países, han tenido sus propias construcciones para sus propios motivos hasta la actualidad. Y bueno, nos vemos en otro capítulo y hasta pronto.